doctor Atilio Borón, que está de visita en el país. Queríamos aprovechar que podemos conversar con él para preguntarle cómo ve un poco la situación internacional, doctor. Bueno, veo un panorama muy complejo, ¿verdad? Porque se está produciendo el derrumbe progresivo por partes de todo un sistema imperialista que había sido montado a mediados del siglo pasado, ¿verdad? Tal vez puede parecer excesivo o demasiado optimista desde la óptica de la izquierda mi diagnóstico, pero en realidad estamos viendo cómo Estados Unidos, que ha sido y es todavía el eje fundamental del sistema imperialista, no puede controlar la situación, por ejemplo, en Medio Oriente y el norte de África, en donde perdió un aliado fundamentalísimo como fue el régimen de Mubarak en Egipto, ¿verdad? Que junto con Israel y hace un tiempo antes con Irán, era el trípode sobre el cual descansaba la estrategia de control de los Estados Unidos en esa zona, la zona más rica del mundo en términos de petróleo. Y hoy en día, digamos, de los tres pilares que tenía esta estrategia, solamente queda en pie Israel. Una Israel, por otra parte, muy debilitada políticamente, cada vez más aislada, ¿verdad? Repudiada por la enorme mayoría de los países en la Asamblea General de las Naciones Unidas y que se mantiene ahí simplemente como producto de su enorme armamento y su decisión de utilizar cualquier armamento, inclusive el armamento atómico convencional, para prevalecer en la región. Pero esto habla de una debilidad creciente de Estados Unidos, que antes tenía un sistema mucho más equilibrado y mucho más estable en esa región del mundo. Y lo mismo Estados Unidos, que ha visto derrotar su gran proyecto para el siglo XXI en América Latina, que era el ALCA, ¿verdad? Que en noviembre del 2005 el ALCA fue derrotado y hay entonces una serie de gobiernos, algunos más radicales, otros menos, pero que han puesto distancia y han erigido así una barrera ante las pretensiones hegemónicas de los Estados Unidos en la región. Por supuesto, Estados Unidos está dando la pelea, pasa la contraofensiva, está orquestando una oposición en gran escala en todos estos países, tiene el control de los medios, en su gran mayoría los medios locales responden a las directivas de Washington, en países como Venezuela, Ecuador, Bolivia, Argentina, Brasil mismo, Uruguay, para no hablar de Colombia, México, otros países, pero en una situación de mucha debilidad, ¿verdad? Entonces, en este contexto, el estallido de esta crisis en el norte de África, ¿verdad? Crisis que se propaga a Europa, crisis que asume una fuerza enorme en Grecia, en Islandia, en Irlanda, en Portugal, en España, ahora en Italia, y en donde la misma Francia y Alemania se ven amenazadas, y con el agregado de que surge también la protesta de los indignados, o del 99%, como les gusta llamarse a eso, en Estados Unidos. 99% que quedó al margen del periodo de crecimiento económico de los últimos años y que sale a reclamar su parte, ¿verdad? O sea que estamos entonces ante una situación de notable inestabilidad que muestra, ¿verdad?, los síntomas claros de la decadencia de un orden imperial que por supuesto no cae de la noche a la mañana, pero que claramente inició su trayectoria descendente. Y esto provoca, por supuesto, por parte de Estados Unidos y de las potencias que son las grandes beneficiarias con este orden de cosas, una respuesta muy agresiva, muy virulenta, una respuesta armada, que es lo que estamos viendo, por ejemplo, en Libia en este momento, ¿no? En una operación que es un ensayo de lo que podría ser la práctica usual al cual el imperio puede apelar en condiciones de crisis que puedan surgir en otras partes del mundo. Digamos, cuando se inició este proceso del punto de vista, o que pareció que se iniciaba con el tema de la burbuja financiera en 2007, había todo un sector de los analistas tenía que quizás que se iba a mantener. Hoy en día no es difícil encontrar alguna voz que no reconozca que es una cosa para un periodo prolongado. ¿Cómo caracterizaría usted en este momento, es decir, el tipo de crisis que estamos viviendo? Bueno, yo fui de los primeros en decir que esta iba a ser una crisis muy larga. Digo,
ningún mérito particular mío, sino simplemente el de haber consultado los registros históricos y haber visto que, por ejemplo, la crisis de 1873, que pasó a ser conocida en la historia como la Larga Depresión, ¿verdad?, duró exactamente 23 años. Se resolvió recién en 1896, pasaron 23 años. Y la crisis del 29, la Gran Depresión, termina con la Segunda Guerra Mundial. En realidad la Segunda Guerra Mundial es el episodio final cataclísmico de cómo se resuelve esa crisis, ¿verdad?, que en el plano internacional significa la proyección de los Estados Unidos a nivel de la gran potencia integradora del sistema imperialista. Pero no había que ser demasiado abusado para darse cuenta que la crisis actual iba a seguir el mismo camino y que las versiones que los medios de publicidad del imperio daban de que ya a los pocos meses se veían los brotes verdes de la recuperación económica eran simplemente operaciones fraudulentas de estafa a la opinión pública mundial, queriendo aparecer algo que en realidad no aparecía, queriendo ver aparecer algo que en realidad no aparecía. La prueba está que después de esos grandes anuncios la crisis no ha hecho sino profundizarse. Hoy en día estamos mucho peor que en el 2008. ¿Verdad? En el 2008 los países europeos no estaban al borde del default, hoy en día lo están. En el 2008 no teníamos a los Estados Unidos en una situación casi de insolvencia, teniendo una deuda pública que equivale a la totalidad del Producto Bruto de los Estados Unidos. Hoy en día sí lo están. De manera tal que uno podría decir que esta es una crisis estructural del capitalismo. No es una crisis financiera, no es una crisis bancaria, no es una crisis de las hipotecas, es una crisis que abarca a la lógica de funcionamiento de todo el sistema, ¿verdad? Y por eso es de enorme gravedad, y que como es una crisis que abarca fundamentalmente, o mejor dicho, que se origina en las contradicciones de la propia lógica de funcionamiento del sistema, tiene por epicentro los países del mundo desarrollado. Si fuera una crisis de otro tipo, el epicentro podría haber sido como a finales de la década de los 90, en la crisis en Tailandia, en Brasil, en Argentina, el tequila en México, la crisis rusa. Pero esta es una crisis estructural que afecta a las economías centrales, por eso es mucho más grave y por eso la forma de solución todavía no está a la vista. Digo, lo que sí queda claro es que aplicando las recetas del neoliberalismo, como se está haciendo ahora en Europa, la crisis simplemente se va a profundizar cada vez más. Eso no cabe la menor duda. Va a ser necesario pensar en una estrategia diferente. La gran pregunta es, ¿hay otra estrategia diferente, verdad, para los intereses del capital? Y en realidad parece que no hay. La única a la cual ellos apelan es siempre la misma, las recetas del fondo, que inclusive en el Banco Central Europeo son llevadas hasta el paroxismo, al punto tal de que el mismo Fondo Monetario Internacional ha deslizado alguna crítica perdón, al Banco Central Europeo, acusándolos de ser demasiado ortodoxos. Fijémonos hasta qué punto llega esto. De manera tal que yo creo que esta es una crisis que no tiene solución dentro de los marcos del capitalismo, porque es una crisis que combina elementos económicos de base, elementos financieros, o sea, cuando digo elementos económicos de base estoy hablando de las distorsiones del proceso productivo, una economía que produce para un consumo que tiene un carácter eminentemente predatorio, derrochista, despilfarrador. Tenemos una crisis de todo el sistema financiero que ha creado monstruos que se escapan a todo control, como por ejemplo los derivativos famosos, que hacen del sistema financiero un sistema de tipo casino, una ruleta absolutamente irresponsable, inmoral, pero con enormes consecuencias negativas para la economía mundial. Tenemos el problema, la llamada segunda contradicción del capitalismo, que es la contradicción ecológica. O sea, en este momento el capitalismo está destruyendo el medio ambiente a un ritmo tal como nunca lo logró en 500 años de historia. Y eso genera nuevas tensiones de todo tipo, tensiones sociales, ¿verdad? Y hacen que, como dice el historiador egipcio Samir Amin, para esta crisis capitalista no hay solución dentro del capitalismo. El tema es que todavía no se sabe cuáles pueden ser los mecanismos de salida y sobre todo los sujetos históricos que van a ser los portadores de esa solución alternativa, aunque comienzan a verse procesos de reagrupamiento social en los países europeos y en los Estados Unidos que hablan de que por ahí, en una de esas, estamos
ante los inicios de nuevas formaciones sociales que podrían llevar a cabo la enorme tarea de dar la vuelta de hoja y dejar atrás al capitalismo e instaurar un orden económico postcapitalista, que yo por ahora me quedaría ahí para no dar mayores precisiones sobre si es un orden socialista, socialista estatal, socialista comunitario, socialista no sé de qué tipo, pero sí claramente un orden económico social que no gire como el actual en torno a la lógica de la ganancia, la lógica del capital. Cuando habla de los reagrupamientos sociales en lo que se está presenciando, sobre todo yo creo en Estados Unidos y en Europa, es decir, ¿a qué se refiere específicamente? ¿Cómo lo podría describir? Bueno, por ejemplo, la emergencia de estos grupos, nuevos grupos sociales, en el caso de España, por ejemplo, los llamados indignados o las organizaciones populares muy parecidas a las latinoamericanas que brotaron, por ejemplo, en Islandia, que es un caso muy interesante, es un país muy pequeño de Europa, probablemente el más pequeño en términos de población o uno de los más pequeños, ¿verdad? Pero en donde la gente salió a la calle, defenestró al gobierno conservador, impuso un gobierno de nuevo tipo, pero aún a ese gobierno de nuevo tipo, socialdemócrata, le marcó restricciones muy severas. Están surgiendo formas de autoorganización que eran impensadas ante la capitulación de los partidos políticos tradicionales y del movimiento obrero tradicional, que en Europa en una época eran muy fuertes, pero que hoy en día no representan absolutamente nada. Hay una conciencia nueva en la población. A mí me impresionó mucho ver algunas de las pancartas que pude ver a través de internet, ¿no es cierto?, en España, en donde la gente decía, esto no es una democracia, queremos una democracia genuina allá. O sea, poniendo en cuestión lo que hasta hace apenas un par de años era considerado como un valor indiscutible, de que esos países tenían un régimen democrático, ahora ya no, creen que no, y eso me parece que es el germen de una nueva forma de organización social que va a reemplazar a las formas políticas tradicionales, a los partidos socialdemócratas, conservadores, demócratas cristianos e inclusive al sindicalismo europeo, que no estuvo de ninguna manera a la altura de las circunstancias. Piense usted que estalla la crisis en España y la central sindical, la UGT española, convoca una huelga general para 4 meses después, cuando termine el periodo vacacional, lo cual realmente habla de una total insensibilidad y de un alejamiento de las condiciones reales de vida de la población española que no tiene precedentes, creo yo, en la historia contemporánea.